Oración por un hijo en el día de su cumpleaños. La vida es el don más grande que tenemos. Que Dios sea bendito y que bendiga a mi hijo. Señor Dios, mi hijo cumple hoy tantos años. Te pido con confianza que guíe sus pasos, oriente sus acciones e ilumine sus pensamientos. Que nada pueda doblegar su fe cristiana o debilitar en él el amor a su familia, a su patria y a ti, Dios mío. Concédele muchos años más y enséñale a apreciar su existencia, a llenarla de afecto y de obras buenas. Pongo a mis hijos en tus manos, Señor. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 10 de febrero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusaga, Suga, Gracielita, muy buenos días, todos los demás muy buenos días, el Señor les bendiga. Que Dios bendiga a los que nos ayudan en sala a prestar este servicio. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos ayudan a compartir este video en sus familias, grupos de oración, comunidades, parroquias, en fin. Dios bendiga a los que nos ayudan también a impulsar el video a través de YouTube, a través de Facebook, en fin, a través de todas las redes. Dios los bendiga. Dios bendiga a los hermanitos que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Y bueno, Gracielita, vamos a orar y le vamos a pedir a Papá Dios que derrame la gracia de su espíritu para que podamos prestar un muy buen servicio. Gracias, Norma. Muy buenos días para todos. El Señor los guarde y los bendiga. Hoy iniciamos un nuevo día y te damos gracias a ti, Papito Dios. Gracias, Señor misericordioso, por este hermoso día que nos regala, un día más de vida, un día en que podemos abrir nuestros ojos, caminar. Gracias, Señor, por el alimento. Gracias, Señor, por el techo que tenemos y que nos da cada día. Gracias por nuestras familias y gracias por este grupo que nos da y nos permite comunicarnos a cantidades de personas. Gracias, Señor. Gracias. Hoy nos acercamos a ti, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Dígnate, Señor, a dirigir y santificarnos, a guiarnos y a gobernar en este día nuestros corazones, nuestro cuerpo y nuestros sentidos y palabras de acciones según tu ley y por el camino de tus mandamientos. Te damos gracias, Señor, e iniciamos, Dios mío bendito, con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos escuchar un día más tus mensajes y tu ejemplo a seguir. Amén. Vamos a escuchar nuestras lecturas. Primera lectura, lectura del libro de los Reyes. En aquellos días Salomón se puso en pie ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel. Extendió las manos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos este templo que yo te he erigido. Inclínate a la plegaria y a la súplica del siervo. Señor Dios mío, escucha el clamor y la oración que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste. Allí estará mi nombre. Atiende la plegaria que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonen en este lugar.
Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Hasta el, Micrófono, Graciela, por favor. Qué deseables hasta, son tus moradas, Señor del universo. hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Amén. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraos a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su parte, o por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Dios, te damos gracias por enviarnos este mensaje y llamamos al Espíritu de Dios para que nos abra nuestros corazones, nuestra mente y podamos discernir su palabra, ese mensaje que nos deja para hoy. Vamos a dar unos segunditos y ya seguimos. Y quien quiera iniciar, levante su manito para la reflexión. Gracias.
Ven, Espíritu de Dios, ven, Señor, y ayúdanos a discernir su mensaje para entenderlo. Ven, Señor Dios, bendito Dios, bendito y alabado sea mi Señor santificado. Para ti la gloria y la honra. Amén. ¿Quién quiere iniciar? Muy buenos días. Buenos días, mi Nancy, sigue. Bueno, yo como que escucho la palabra, la liturgia, especialmente aquí en el Evangelio, y veo como algunos se pegaban, no es que estén mal las tradiciones, ni estén mal los ritos, ni estén mal la purificación, pero cómo se pegan de eso, ¿sí? Cómo se pegan y cómo encasillan y juzgan, tan fácil que es entrar en juzgamientos, incluso uno mismo y en religiosidad de ritos vanos, superficiales, incluso esto lo aplico a la vida cotidiana. Obvio que aquí hablan a nivel espiritual, pero religioso, pero en la vida cotidiana. Como nosotros nos desgastamos, encasillamos a la gente de acuerdo a criterios personales, de acuerdo a leyes que no son malas, pero nosotros como que le damos el enfoque inadecuado. Cómo nos desgastamos y se nos olvida, como si lo que vivimos en este mundo fuera lo único y lo último. Se nos olvida que el paso por este mundo es solo eso, solo un tiempo. Tarde que temprano, unos más tiempo, otros menos tiempo, pero tarde que temprano vamos para el cielo, el destino final, las moradas, como dice el Salmo, esas moradas finales, que deseables son tus moradas, qué rico, porque incluso yo por lo menos le daba un sentido a la muerte diferente, hoy en día le doy otro sentido. Obvio uno, pues todavía como humano, tiene una relación como un poquitico temerosa con la muerte, pero ya me estoy dando cuenta que solo es un paso, es una transición hacia la verdadera morada, la morada final, el destino final que nos tiene el Señor, que son sus moradas allá con Él en el cielo. Y de verdad que nos desgastamos, y lo repito, tanto en este mundo como si fuera lo único y lo último, y le dedicamos menos tiempo a la verdadera morada, que es en el cielo con el Señor, es ese reino eterno, es esa morada, esa patria celestial, el reino de los cielos que no tienes preparado. Y no recuerdo esa frase que hace mucho eco en mí: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y nosotros, de verdad que gastamos todas las energías en añadidura. Se nos olvida eso. Entonces quiero decirle como Salomón: Señor, perdona, inclina tu rostro, perdona y ayúdame a desgastarme, pero en el propósito que tienes conmigo, en la misión que me tienes. Ayúdame a gastarme, no solo en yo trabajar en esa, no ser obstáculo en esa misión, sino en permitir que otros también se enamoren de eso, que recordemos que nuestra morada final la tienes tú preparada ya en una gran mansión, en un cuarto, en en el cielo eterno, en la patria divina que tienes para nosotros. Que sea como venimos diciendo desde el domingo, que seamos nosotros esa sal o esa luz para que otros de verdad vivan lo que tienen que vivir, ese propósito que tú tienes para nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, Nancy. ¿Quién más? Dora, buenos días, Gracielita, y buenos días, hermanitos de comunidad. Bueno, yo me quiero referir al Santo Evangelio también en el, en el mundo, digamos, para
para poder conocer la claridad y la luz, tendremos que haber pasado por la oscuridad para ver, para apreciar la luz de la claridad. Todo mal trae un bien escondido. Em, para alcanzar el reino de los cielos, por eso tenemos normas que cumplir, leyes que seguir, no para que nos volvamos cuadriculados y de cabeza vamos haciendo cosas por hacer. Pero como yo entiendo, las leyes que estarían en ese momento, están hoy en día, pues es la manera correcta de transitar por aquí para que al más allá lleguemos de la forma adecuada. Claro que nosotros sabemos y clarito lo tenemos, que aquí podemos andar de cabeza, pero a la hora de la partida, si tenemos oportunidad, porque eso es lo que nadie sabe cómo se va a ir, cómo se va a morir. Por eso es mejor transitar el camino desde acá, de la manera correcta. Pero sabemos que si uno puede ser el más o el menos, el más malito, el más equivocado, el más pecador, el más todos los términos que le queramos dar. Pero a la hora de irnos, si tenemos la oportunidad, si somos conscientes, nos arrepentimos, el Señor nos va a abrir sus brazos igualito que al santo más santo. Eso no quiere decir entonces, o sea, no estoy hablando de darnos permiso para hacer lo que se nos dé la gana y que hay que esperar a que al último momento yo me arrepiento y el Señor me va a perdonar porque yo no sé cómo me voy a ir. Yo no sé si voy a tener tiempo de hacer esa conversión, esa reflexión de vida. Pero bueno, el cuento y mi tema es, en lo que me quiero centrar es que las leyes están por algo, para seguirlas, para andar el camino correcto. Es como para mí habló la Sagrada Escritura hoy. Amén. Gracias, Dorita. ¿Quién más? Bueno, veo que no hay otra manito. Entonces voy a darle discernimiento y si en algún momento quieren opinar, con mucho gusto. Y Graciela, yo. Bueno, señora Amparo, siga. Muy buenos días para todos. Pues a mí las escrituras, la palabra hoy me permite, o para mí, entiendo que es la importancia de la oración, el arrepentimiento, la intercesión. Es conocer la presencia de Dios en medio de su pueblo y conocer a Dios como el único, como el Dios verdadero. Eh, También en el Evangelio nos permite ver que es el ministerio, nos enseña y nos permite ver que es el ministerio de Jesús, donde Él empieza su vida. Es la vida humana como nosotros, solo que pues Él es santo, no cometió pecado alguno y es tentado en 40 días y en medio de fieras y los ángeles lo asisten. Eso es como nosotros ahorita en la tierra, nosotros también somos tentados, nosotros también, pero si nosotros tenemos la gracia del Espíritu Santo, también vamos a poder sobrellevar esas tentaciones y poder salir en victoria. Él pudo sentir la soledad, todo, pero él pudo enfrentar todo eso, eh, porque él contaba, Dios lo asistía. eh, Él proclamaba, todo eso lo hizo antes de anunciar el reinado de Dios. Entonces, pues pienso que Él nos enseña que así que Él fue tentado y todo, pues que nosotros vamos a ser peor, por la cual nos advierte que no nos dé miedo y que sigamos
que adelante, que Él siempre nos va a respaldar y Él siempre va a estar con nosotros, que no nos soltemos de su mano, que su mirada siempre esté en Él para poder alcanzar esa meta que anhelamos y que el Señor quiere que podamos alcanzar. Amén. Amén, gracias. Bueno, acá nos damos cuenta en el libro de los Reyes, Salomón, ¿cierto? Nos deja ver que, y nos invita a que tengamos una relación con Dios muy bonita, ¿cierto? De que entendamos que no hay un Dios como es el Señor, ¿cierto? Sobre todo la inmensidad de Dios, que es grande y nos hace, acá nos deja y nos pregunta que de qué manera nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿cierto? De qué manera nosotros estamos en contacto con Él, de qué forma lo hacemos, de qué forma oramos, cómo vivimos y cómo es nuestra fe con Él. También nos recuerda que Dios nos escucha cuando oramos con verdad y no cuando solo cumplimos como un rito, una necesidad. A veces oramos con Él y hablamos con Él cuando tenemos mucha necesidad, ¿cierto? Algo que se nos presente en el momento que queremos que sea ya. No, el Señor es muy fiel, Él es inagualable, ¿cierto? Iniquebrable para hacer nosotros orar y pedirle tanto al Señor, pero que esa oración sea dentro de nuestro corazón, de qué manera nosotros oramos, de qué manera hablamos con Dios, o será que nosotros, ¿cómo tenemos a Dios en nuestro corazón? Solamente cuando lo necesitamos. Entonces lo que lo que nos quiere explicar acá es que no, nosotros debemos tener a Dios en nuestro corazón en todo momento, no solamente, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, es un sitio allí donde está el Señor y nos encontramos con Él, pero no es para dejarlo allí, ¿cierto? Encerrado. No, es para nosotros llevarlo siempre y en todo momento y tener esa fe, pero esa fe de corazón y esa fe de amor. También ese sitio allí en la iglesia y donde estemos, oremos, como Salomón nos lo ha demostrado con esa humildad y la presencia divina de nuestro Señor. A nuestro Señor lo debemos de llevar en todo momento y en todo lugar a donde vayamos a iniciar cualquier actividad que nosotros vayamos a iniciar. Pidámosle permiso primero a Él. Démosle la importancia, lo que es Él para nosotros, ¿cierto? Entonces, de esta forma es como Salomón nos ha dado ese ejemplo el día de hoy. Y para ellos fue así, entonces nosotros también hagámoslo vivir de esa manera. Es como la pregunta en que, ¿de qué manera nosotros tenemos a Dios en nuestra tierra, cierto? Entonces, cuando Él dice nuestra tierra o nuestro pueblo, somos nosotros. Entonces, nosotros debemos también llevar ese mensaje, esa palabra, eso, lo que Dios quiere que nosotros llevemos el mensaje a tantas personas que lo necesitan, ¿cierto? Porque Él nos escucha aquí en todo momento. No lo hagamos como un rito o como una necesidad, hagámoslo con esa fe y ese amor que Dios siempre nos da, esa confianza que Él nos invita a que lo sigamos, ¿cierto? Él no nos obliga para nada y en ningún momento nos está obligando. Él lo que quiere es que nosotros seamos humildes y sencillos y sepamos la importancia, lo que es la palabra del Señor. Y en el Salmo dice, qué bonito, qué deseable son tus moradas, Señor del universo. Es el clamor de un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, que sabe que sin Dios
no puede sostenerse. Reconoce que la verdadera seguridad está siempre con el Señor. Reconozcamos que nuestra fragilidad y dejemos que Dios sea nuestra defensa. Si todos nosotros le ponemos en manos de Él, por muy difícil que sea nuestra situación, no lo hagamos con ese afán que a veces nosotros de ahí haciendo esas cosas que no pensamos en Dios primeramente, nos equivocamos y es peor todavía, ¿cierto? Entonces pongámosle primeramente a Dios todo en sus manos, que Él nos va dirigiendo. Y en el Santo Evangelio nos muestra que este pueblo, dice él, este pueblo me honra con los labios, ¿cierto? Pero en su corazón está lejos de mí. A veces a nosotros también nos podrá pasar igual, que nosotros decimos que somos católicos, ¿cierto? Que honramos al Señor, pero ¿en qué momento? O sea, a veces nos alejamos de Él. Y Jesús nos hace una, pareciera como una pregunta fuerte. ¿Vivimos en la fe por amor o por costumbre, cierto? Cuando las tradiciones se vuelven más importantes que el Señor, la misericordia y la justicia, la fe se seca. Eso quiere decir que cuando nosotros no andamos de la mano del Señor y estamos como sueltos, como esas ovejitas sueltas, y no practicamos la palabra, el mensaje que Él nos envía, pues nos vamos enfriando y se va acabando, se va secando, ¿cierto? Y Dios no busca manos limpias solamente, sino corazones que los transformemos, ¿cierto? Nos transformemos en Él. No quiere templos llenos y corazones vacíos, sino vida llena del amor de Dios, en oración, en la fe y en las obras, caminando siempre junto a Él. Eh, Eso es lo que yo entiendo con esa palabra que Él nos deja aquí, que nosotros lo honramos con los labios, ¿cierto? Pero, pero nuestro corazón está lejos de Él. Entonces, es lo que nos quiere llamarnos a que nos unamos a Él y no nos soltemos de la mano de Él, que Él es maravilloso, es nuestro camino, es nuestra luz. Sin Él no somos nada. Entonces le vamos a dar gracias a Dios y reflexionemos un poquito si tenemos a Dios en nuestro corazón o solamente para cuando nosotros lo necesitamos. No puede ser. Entonces vamos a, a transformar ese mensaje que el Señor nos ha enviado para hoy. Amén. Vamos a darle la palabra a Norma. Sigue, Norma. Gracias, Gracielita. Bueno, yo creo que la palabra de Dios hoy es muy clarita, muy sencilla. Y partiendo de lo que decíamos el domingo, ser luz y sal del mundo. Lo primero que yo creería que nos está diciendo la palabra de Dios es prioricen, prioricen. Una manera que hemos aprendido para priorizar nosotros es urgente, importante y necesario. Urgente, importante y necesario. Si tratamos de entender el pensamiento de Jesús, ¿qué es urgente para Él? ¿Qué es urgente para el Señor? Urgente sería que nosotros viviéramos el Evangelio, viviéramos la palabra de Dios, viviéramos la doctrina, viviéramos la enseñanza. Para Jesús eso es urgente. Segundo, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Pues es importante que cumplamos las normas, que cumplamos las leyes, que cumplamos, en el caso nuestro, nosotros los católicos, pues que cumplamos todo aquello que, entre comillas, nos obliga como católicos, que vivamos los sacramentos,
que los niños sean bautizados, que los más grandecitos reciban la primera comunión, que los jóvenes se confirmen, que los que van a emprender una vida de pareja se casen. Sí, eso es como lo segundo, y urgente que seamos luz, en cualquier circunstancia, en todos los momentos y en todos los lugares. Segundo, importante, pues que vivamos lo que la iglesia nos enseña. Y necesario, lo tercero es lo necesario. ¿Qué es necesario? Pues necesario es que apoyemos la iglesia, necesario es que ayudemos en la construcción del templo, en la construcción de la iglesia, en la construcción de la comunidad. eh, Eso todo es necesario, urgente, importante y necesario. Urgente, vuelvo y digo, ser luz, importante vivir lo que nos enseña la iglesia y necesario ayudar, trabajar y colaborar para que si invertimos esos valores, ya nos comenzamos a equivocar. Entonces, vamos a tratar de tomar el Evangelio para poder entender ese orden. Bueno, y todo eso, ¿en qué se resume? Todo eso, ¿en qué se resumiría? En Mateo 23, que hacía rato que no se los decía. A ver los que están en la sala. ¿Qué enseña Mateo 23? Bueno es Que lo bueno uno es sin lo dejar de hacer uno lo sin otro. dejar de ser lo otro. Bueno Eso me hacer, encanta, seguir las tradiciones, me encanta, pero, me encanta. Pero, pero sin dejar de vivir las cosas en el amor y en la caridad, en la muy bien. fe. Entonces, pero es importante que tengamos un orden, ¿no? Urgente, importante y necesario. Y en ese caso, Mateo 23 nos dice, bueno es lo uno, bueno, está bien y es correcto que se cumplan todas esas cosas de la iglesia, de la religión, de los sacramentos, de los mandamientos. Eso es muy bueno. Pero no se puede dejar de hacer lo otro. Bueno es lo necesario, bueno es lo importante, pero no dejen de hacerlo urgente. No dejen de hacerlo urgente, porque si dejan de hacerlo urgente, pues todo lo demás pierde sentido. A la luz de esos dos punticos, le damos la palabra. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Está hablando de líderes religiosos. Y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, sin lavárselas, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Tal vez la pregunta sería, ¿por qué era tan importante para ellos lavarse y restregarse bien las manos? ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvimos en pandemia? Lo importante que era cambiarnos de ropa antes de entrar a la sala, a la casa. Lo importante que era lavarnos las manos antes de saludar a cualquier persona. Entonces, tuvo que haber algún momento en la historia del pueblo de Israel en que lavarse las manos bien antes de comer era cuestión de supervivencia. También podría ser cuestión de amor al prójimo, cuestión de amor al otro. Pero ¿qué pasó? A lo mejor pasó la pandemia, a lo mejor pasó la crisis y en ellos se quedó eso y lo siguieron haciendo sin ponerle sentido, sin ponerle razón. ¿Por qué lo hacen? Pues porque los demás lo hacían. He ahí el problema. He ahí el problema. ¿Usted por qué va a misa? Pues porque los demás lo hacen. ¿Usted por qué reza el rosario? Pues porque dicen que hay que rezarlo. ¿Y usted por qué hace lo que hace? Pues porque los demás lo hacen. No lo hace de corazón, no lo hace porque lo entienda, no lo hace porque sepa cuáles son sus beneficios, no lo hace porque sepa si es urgente, importante o necesario, lo hace porque sí. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras?
Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Aquí supuestamente, ¿cómo explicarlo? Jesús está haciendo una acusación, ¿no? Jesús también está insultando de alguna manera. Y está haciendo una acusación. Pero yo pienso que le está haciendo una acusación a los líderes, a los líderes. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo a los líderes? Le está diciendo: ni ustedes entienden lo que están haciendo, ni le enseñan a la gente a entender lo que están haciendo. Entonces, la hipocresía que Jesús ve en los líderes no es la hipocresía de lavarse las manos solamente. Está viendo una hipocresía más grande, y es que le quieren enseñar a la gente algo sin que ellos mismos lo entiendan. Ahora, si lo entienden, si conocen las escrituras, ¿por qué lo enseñan? ¿Por qué? Yo personalmente soy de aquellos que me lavo las manos en el día 20 veces. No me gusta sentir las manos sucias, no me gusta sentirme, ¿no? Pero, ¿es una tradición? No, no es una tradición. Lo aprendí, creo yo, desde que mis hijos estuvieron pequeños, que yo llegaba a la casa y yo no los saludaba, más cuando estaban muy pequeñitos, sin lavarme las manos. Pero sé por qué lo hago. Lo hago por higiene, lo hago por salud. Lo hago por mi salud, por la salud de los demás. Ayer me pasó algo curioso, una anécdota. Estaba acompañando a mi madre, la llevé al baño, pero yo veo que ella cada día sufre mucho más por sus piernitas y no puede estar de pie. Me dio pesar hacerle lavar las manos, solamente de hecho. Me dio pesar hacerle lavar las manos, el agua fría y lo demás. Y yo dije: no, la llevo al cuarto y le paso un pañito húmedo para que se limpie bien las manos. Pues se me olvidó entregarle el pañito. Al rato la veo yo comiéndose las uñas. Yo: ay, Señor de la gloria. Y la regañé y le dije: mamá, usted no se lavó las manos ahorita que fue al baño y se está comiendo las uñas, cochina. Y entonces mi mamá soltó la carcajada y me dijo: las 11, no me han dado 11. Claro, rápido le pasé el pañito para que se limpiara las manos. Claro, a veces lavarse las manos es cuestión de supervivencia, es cuestión de salvar vidas. Pero en el momento de Jesús, en el instante de Jesús, tal vez ya no era necesario. Había cambiado el orden de valores, había cambiado el orden de importancia, había cambiado la prioridad. Pero hay gente que lo hace sin más ni más. Entonces, a mí me parece que el problema es la inconsciencia, eso. La gente no es consciente de lo que está haciendo y por qué lo hace y para qué lo hace. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos puramente humanos. Dejáis a un lado el mandato de Dios, urgente tal vez en ese momento era, para aferraros a tradiciones de hombres. Y añadió, aquí está la frase, creo que es clave y es central del evangelio de hoy: anuláis el mandamiento de Dios, y no se está refiriendo a los 10 mandamientos, mucho menos se está refiriendo a las 613 leyes judías. No, se está refiriendo a la voluntad, al querer de Dios. ¿Y cuál es el querer de Dios esta semana? ¿Cuál es el querer de Jesús? Que seamos luz y sal del mundo. Vamos a ir a misión. No, porque es que yo soy el que recojo la limosna en la parroquia, ¿no? Y a mí nadie me puede reemplazar en ese servicio tan importante. Discúlpame, cualquiera puede recoger la limosna en tu parroquia. ¿Qué es más importante? ¿Recoger la limosna o ir a predicarle salvar almas, evangelizar almas, salvar hogares, llegar a las familias? Entonces el hipócrita es aquel que hace las cosas, que no prioriza,
que no entiende qué es más importante y qué es menos importante, y por quedar bien con el cura, por quedar bien con los demás, o por hipocresía, porque, ay, es que me da pereza ir a evangelizar, ay, es que a mí me da pereza ir a misión, uy, no, qué pereza ir por allá a caminar, uy, no, qué pereza por allá ir a tocar puertas, uy, no. Entonces el hipócrita es el que se acomoda a su conveniencia para quedar bien a lo mejor. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Está hablando de la voluntad de Dios. ¿Cuál es o sea, quítele la palabra mandamiento, quítele el número, porque es que la gente dice, ay, sí es el cuarto mandamiento, quítele eso, por Dios. ¿Qué importa si es el cuarto, o si es el décimo, o si es, qué sé yo? La voluntad de Dios es honrar a padre y madre. La voluntad de Dios es que seamos bendición para nuestros padres. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Claro, en un momento, fue importante para el pueblo de Dios aportar ofrendas para construir el templo. Fue importante para el pueblo de Dios. Vamos a trabajar para construir el templo. Vamos a presentar ofrendas. Maravilloso, bendito sea Dios. Que si es valioso, claro que es valioso. Pero es urgente, es importante, es necesario. Bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero ¿qué es más importante? Y Jesús aquí está diciendo, ustedes hipócritas invirtieron los valores. Le terminaron dando más importancia al templo cuando ya el templo no necesita tanto de ustedes. Ya está construido, ya está terminado, ya está pintado. Ya han construido 20 veces el campanario. Cada vez que cambian de sacerdote, cambian el campanario. Cada vez que cambian de sacerdote, cambian la casa cural. Cada vez que cambian de sacerdote, cambian el presidium del altar. Ya el templo no necesita de ti. Ya el templo no necesita de tus ofrendas. El sacerdote sí necesita de tus ofrendas. El misionero sí necesita de tus ofrendas. Pero miren ustedes la hipocresía de nuestro pueblo. Si el sacerdote dice en el altar, hermanos, vamos a orar por la ofrenda porque no tengo ropa, no tengo para cambiarme. Esta mañana me fui a cambiar y no tenía medias o no tenía calzoncillo, no sé. O hay que hacerle la tecnomecánica al carro, hay que hacerle sacarle los papeles a la moto. Si el padre dice eso, la gente como si no importara, como si no fuera valioso. Pero si el padre dice, vamos a pintar otra vez el templo, le vamos a volver a cambiar las tejas, vamos a construir 20 por 20ª vez el campanario, porque es que ese campanario no me gustó, está muy feo. Ahí sí la gente pone plata, ahí sí la gente se mueve. Hipócritas, hipócritas. ¿Y saben por qué? Porque es que la gente quiere ver en qué se gasta la plata el cura. La gente quiere ver, la gente quiere saber, la gente le quiere administrar la plata al cura. Entonces, si yo le doy una ofrenda a usted, yo quiero saber en qué le está invirtiendo. Ah, en el campanario. Ah, bueno, ¿cuánto necesita? Pero si el padre me dice que es para él o que es para evangelizar, yo no sé en qué van a utilizar, yo no voy a ver eso. No lo voy a ver, yo no sé. ¿A qué familias? A ver, dígame, padre, ¿cuántas familias visitaron? A ver, dígame, padre, ¿cuánto se gastó en las 11 de los misioneros, en el almuerzo de los misioneros, en el transporte de los misioneros, en que un misionero se cayó y se raspó una rodilla? Dígame exactamente cuántas curas, cuántas vendas, cuánto. La gente es terriblemente hipócrita en eso. Hipócrita. Si es para la salvación de las almas, amarran el bolsillo. Si es para la salvación de las almas, no. Yo que voy a poner a darle plata a fulana o a fulano de tal que dice que está salvando almas. No.
Es más, la gente le dice al cura, el padre les dice, no, es que se me estalló una llanta del carro. Y la gente le dice, tranquilo padre, no se preocupen, nosotros reunimos la plata y le compramos la llanta. Señora, señor, pero es que para mandar a poner la llanta también hay que pagar. Y para ponerle gasolina para ir hasta donde le cambian la llanta también hay que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas que le quieren llevar cuentas al sacerdote, aunque le quieren llevar cuentas al misionero, son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Yo les decía la semana pasada o antepasada, les hablaba de hacerle censo, hacer el censo, hacer el censo. Nosotros tenemos esa maña, esa costumbre de estar contándolo todo y sobre todo de estar contándole a Dios lo que Dios hace. No contando de Dios lo que Dios hace, sino contándole a Dios. Y tenemos que dejar esas tradiciones tan malas, tan malucas. No nos sirven, no son buenas. Ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre. Invalida la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís y os hacéis muchas otras semejantes. Miren, yo quería hacer la liturgia de hoy como más sencilla, pero pues se fue. Primera lectura. En aquellos días, Salomón se puso en pie ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel. Extendió la mano al cielo y dijo, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad de tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. La pregunta sería, ¿estamos haciendo las cosas como máquinas, como robots, como marionetas? ¿O le estamos poniendo sentido a lo que hacemos? ¿Le estamos poniendo lógica? ¿Estamos priorizando o no estamos priorizando? ¿Qué es lo que Dios bendice? ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos las cosas de todo corazón. Si tú no haces las cosas de todo corazón, no las estás haciendo bien. Así parezca correcto, así parezca legal, así los demás digan, la gente diga o la gente crea que estás haciendo las cosas bien. Así te digan que estás haciendo las cosas bien. Si no las estás haciendo de todo corazón, no las estás haciendo bien. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. El templo no puede contener a Dios. Cuánto menos este templo que yo te he erigido. O sea, Salomón sabe lo que hizo. Salomón sabe que construyó un lugar en donde vale la pena ir a adorar a Dios. Un lugar en donde se reúne el pueblo de Dios a escuchar la palabra y a celebrar el culto del Señor. Salomón entiende bien. Pero Salomón no construyó un templo para contener a Dios o para retener a Dios, como muchos quieren hacer el día de hoy. Y me estoy refiriendo al clero y a mucho laico lambón. Mucho. Quieren retener a Dios en el templo. Entonces, la palabra que se predica, la que vale, es la que se predica allá en el templo. Y los que estén en el templo son los que son validados. Si no estás en el templo, si no estás con los del templo, no eres validado. Hipócritas. Si Jesús viniera en este momento, esos hipócritas también lo crucificarían. Por estar predicando de casa en casa, por estar predicando en las calles, en los parques, en los campos, en las plazas. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la oración que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste, allí estará mi nombre. ¿Qué pasó entonces, mis hermanos? ¿Qué pasó?
Hemos venido hablando en la comunidad de hebreos, israelitas y judíos. Y hemos hablado de que es como un proceso de crecimiento. Digámoslo así, que los niños son los hebreos, los jóvenes son los israelitas, pero los adultos ya maduros son los judíos. ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿O qué nos está diciendo la palabra de Dios? El pueblo de Israel se estancó en una adolescencia espiritual. No avanzó, no creció, no maduró. Se quedó girando en torno al templo, pero no avanzó hacia un judaísmo de esperanza, a un judaísmo mucho más libre, que no dependiera del templo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, rompan el esquema del templo, rompan aún el esquema religioso, rompan ese esquema. Avancen más. Claro, si estamos leyendo lo de la historia de Salomón en el primer libro de los Reyes, se está hablando del pueblo de Israel. Los hebreos se caracterizaron por Abraham, Isaac y Jacob. Los israelitas se caracterizaron por los reyes Saúl, David y Salomón. Pero el pueblo judío está llamado a ir mucho más allá. El cristiano, el católico, el creyente está llamado a madurar, a crecer, a ir más allá, a no quedarse solamente en la ley. Ustedes se han dado cuenta, si se dan cuenta, usted, Norman, ¿cómo yo puedo conocer a un católico que no ha madurado lo suficiente? Porque él es feliz hablando de la ley, de los mandamientos. No, no más. De ahí no lo supera. No supera eso. Entonces, claro, la primera lectura nos está hablando de la espiritualidad israelita. Jesús en el Evangelio nos está hablando de la espiritualidad judía. Está avanzando. Escucha el clamor y la oración que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar que declaraste: allí estará mi nombre. Atiende la plegaria de tu siervo que entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonan en este lugar. Sigue hablando del templo. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona. Obviamente que los salmos también están dentro de esa misma historia del pueblo de Israel. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Entonces, ¿cuáles son las moradas? ¿Se acuerdan que la semana pasada nos preguntábamos dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor? La pregunta hoy en día es: ¿dónde está el Señor? Nos podríamos volver a hacer esa pregunta. Claro, ustedes me dicen: Norman, que Dios está en el templo. Claro que sí, estoy de acuerdo. Pero no solamente está en el templo. Está en las calles, está en las casas, está en los parques, está en las plazas, está en los buses, está en todas partes. La mentalidad israelita está solamente en el templo. La mentalidad judía está en todas partes. Por eso Jesús por eso Jesús va de camino, va sanando enfermos, va expulsando demonios, y los otros eran aterrados, pero Jesús, ¿por qué hace eso por ahí en cualquier parte? Los católicos que no han crecido y no han madurado son católicos en el templo, y salen del templo y se les olvidó que son católicos, que son cristianos. Un cristiano maduro busca ser verdadero cristiano en todas partes, en donde quiera que esté, en donde quiera que se encuentre. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Ahora, ¿cuáles son los atrios? ¿Dónde está el Señor? ¿Y dónde está Dios? Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey Dios, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa. La mentalidad del pueblo judío es: dichosos los que hacen tu voluntad, Señor. Vean, si ven la pequeña diferencia. Alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro. Mira el rostro de tu ungido. Claro, mis hermanos, un católico que no recibe formación, que no escucha nuestras liturgias,
que no conoce nuestras liturgias. No puede superar su inmadurez espiritual, su adolescencia espiritual, no la puede superar. Por un lado, porque quienes les enseñan las escrituras se las enseñan sin discernir esto que yo estoy haciendo, sin analizar esto que yo estoy haciendo. Tal vez porque no lo saben ellos mismos, o a lo mejor no lo quieren enseñar, porque no conviene. No conviene decirle a la gente, tú también puedes ser muy buen cristiano en las calles, sin necesidad de meterte en el templo. A veces eso no conviene. Porque en nuestra iglesia católica todo tiene que girar en torno al templo. Y en las iglesias cristianas muchas veces también giran o en torno al templo o en torno al pastor. Entonces, mis hermanos, esto es una invitación a crecer y a madurar espiritualmente y a madurar en el conocimiento de Dios. No podemos confundir la mentalidad de la primera lectura y del Salmo con la mentalidad del Evangelio. Y cuando entendemos la mentalidad con que se escribió cada texto, podemos entender mucho mejor lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Urgente, importante y necesario, bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amén, gracias. Bueno, ya hemos escuchado la reflexión y vayamos a hacer la práctica, ¿cierto? Revisemos si nuestra oración nace de nuestro corazón o solo es una rutina. Señor Jesús, enséñanos a no complicar nuestra fe. Acércanos a ti tal como estamos, con esa humildad, con ese amor que tú nos regalas. Y a ti, Mamita María, y al Espíritu de Dios, que nos regale siempre su bendición y esté con nosotros y a llevar ese ejemplo que tú nos regalas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mamita María, como ese ejemplo que tú nos regalas siempre, vayamos a vivir este mensaje, hacer y sentirnos con esa fe y con ese amor que tú nos regalas, y que seas tú, Papito Dios, Mamita María, el Espíritu de Dios, regalándonos tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También estamos invitándolos a nuestro encuentro diario de 8 de la mañana, todos los días para nuestra liturgia y en los diferentes sitios para encontrarnos en estos grupos de formación y oración. Los lunes nos encontramos en Zubia y en Fusagasugá, los martes en Eduardo Santos, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en la Arbolizadora Alta y los sábados en el norte. También los viernes en Bosa. Invitados siempre a que nos encontramos de lunes a sábado en la liturgia de la palabra a las 8 de la mañana y oración en intercesión a las 3 de la tarde. Nos encontramos a las 3 de la tarde en el Santo Rosario. Cada día tenemos competiciones diferentes. Amado Dios, también te damos gracias a las personas de buen corazón que nos hacen los aportes al grupo Fuente Misericordia, al NX 301 551 21 61 a nombre de Milena Bermúdez. Vayamos a ofrecer con todo el amor y alegría que el Señor nos ofrenda, como Él también nos ofrende su mensaje cada día para vivir en gracia de nuestro Señor. Gracias, Señor misericordioso, bendito y alabado sea mi Señor santificado. Le doy gracias a todos los compañeros acá presente y a los que nos van a escuchar luego. Gracias, Señor misericordioso. Amén. Bendiciones para todos.